Méndez. El doctor Méndez es médico cirujano de la Universidad de Chile, donde también realizó su especialidad en medicina interna. Además, realizó la beca de cardiología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es el jefe médico del Departamento de Cardiología de la Clínica Bupa de Santiago. Por favor, doctor, muchas gracias por asistir. No, gracias a ustedes por la invitación. Me la pusieron difícil porque lecto de nuevo en 30 minutos y por eso el subtítulo de cómo cruzar el Atlántico en bicicleta. Les voy a partir contando una historia y es lo que voy a intentar hacer y a riesgo de que me abucheen. Una de las millones de anécdotas que hay en el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos fue un bombero que después de escuchar un par de crujidos decidió sacar a toda su compañía de bomberos un par de segundos antes de que la Torre 1 colapsara. Y pareció que él entendió algunas cosas que el resto no había logrado entender. Cuando la gente que se dedica a esto, los psicólogos que estudian estos fenómenos, da la impresión de que quienes nos creemos o pensamos expertos en algo, nos damos cuenta de algunas cosas antes de saber incluso de qué nos damos cuenta. Eso pasa con los jugadores de ajedrez, o por ejemplo con los radiólogos cuando miran una radiografía de tórax. Cuando los cardiólogos miramos un electrocardiograma, nos damos cuenta de que está raro el electro, que está alterado, y después vemos por qué. Y es lo que les voy a tratar de transmitir. Interrumpan todo lo que quieran. Y vamos a ver si logramos eso. Básicamente lo que hacemos en general es diferenciar lo normal de lo anormal y lo anormal de lo patológico, y no siempre es lo mismo. O sea, un jugador de básquetbol de la NBA no tiene una estatura normal y el tipo no es patológico porque mide 2,20 m. Y eso hay que tenerlo súper claro, sobre todo cuando uno toma decisiones con los pacientes ahí. La foto que ven ustedes a la izquierda de la pantalla arriba es Einthoven. Einthoven fue el que inventó el electrocardiograma y les voy a contar un poco la historia para que entendamos algunas cosas. Primero, Einthoven, los franceses ya habían descrito la actividad eléctrica del corazón a finales del siglo XIX. La gracia es que Einthoven logró no solamente medirla, sino que la pudo estandarizar y la tipificó. Y este es el famoso triángulo de Einthoven, que lo que hizo fue poner dipolos en el brazo izquierdo, el derecho y una pierna, y ver qué pasaba con la actividad eléctrica cuando se registraba en un oscilómetro eléctrico en los diferentes puntos que estos dipolos daban. La foto de la izquierda abajo de la pantalla es el electrocardiógrafo original, pesaba 260 kilos, pero como Einthoven era inteligente o muy inteligente, y esta máquina era difícil de andarla trayendo por los pasillos de la universidad, se consiguió los cables telefónicos del hospital, así que a la vez inventó la telemedicina. Los pacientes se conectaban a los cables del teléfono del hospital y él les podía hacer electrocardiograma desde su laboratorio en la universidad, que estaba distante a 1,5 km del hospital en Holanda. Y le puso al electrocardiograma las ondas P, Q, R, S, T, porque como toda persona muy inteligente, él pensaba que él estaba viendo las cosas más groseras nomás, y que cuando viniera gente con mejores equipos y mejores ideas, iba a encontrar otras ondas, probablemente previas, que sería mucho más fácil de nombrarlas si es que le quedaban abecedario para hacerlas. Y esa es la razón por la que los complejos se llaman PQRS. T, y cuando tenemos suerte podemos ver la onda U. La onda P corresponde a la actividad eléctrica de la aurícula, el QRS corresponde a la actividad eléctrica de los ventrículos y la T a la repolarización de los ventrículos. Y lo que hacemos entonces es con un sistema, básicamente, no inicié yo el cronómetro, pero avísenme con el tiempo, con un sistema de dipolos originalmente y después de derivaciones monopolares, interrogar los vectores eléctricos del corazón. Yo no voy a entrar en los detalles de por qué somos capaces de medir actividad eléctrica, eso la gente que está todavía en la facultad se van a acordar mejor que yo. Pero básicamente tenemos un corazón, ¿no es cierto?, que tiene 4 cavidades, 4 cámaras, que no son, desde el punto de vista de masa muscular, iguales, y por tanto de vectores eléctricos son distintos. Así que es re fácil acordarse que el ventrículo izquierdo es el que más masa tiene, por tanto el vector eléctrico, el ventrículo izquierdo va a ser el mayor. Y si tenemos, ¿no es cierto?, a estos electrodos puestos en la manera que están puestos en la diapositiva, ¿no es cierto?, con la columna atrás, los pies acá abajo, es re fácil saber
o tener una idea cómo van a ser los vectores predominantes si es que sabemos que todo lo que se acerque al electrodo va a ser marcado como positivo en el papel del electrocardiograma. Entonces, es muy fácil imaginarse que el V6, que ve casi solo ventrículo izquierdo, va a ser predominantemente positivo. Y eso va a ir variando en la medida que nos acerquemos hacia el centro del tórax o estemos escrutando el ventrículo derecho. Así que no es muy difícil imaginarse que un V1 va a ver casi todo que se arranca, por tanto va a ser predominantemente negativo, que la transición va a estar cerca de B3, donde hay cerca un empate de lo que se acerca y lo que se arranca, ¿no es cierto? Y que en la medida que nos vamos yendo hacia la línea axilar anterior, vamos a ir viendo complejos predominantemente positivos. Así que esa es una primera forma de acercarse si un electrocardiograma tiene ondas predominantemente negativas en B5 y B6, algo raro está pasando. O si son predominantemente positivas en B1 o B2, algo raro está pasando. Con los bipolos pasa algo parecido. Si estamos en los pies, ¿no es cierto? ABFs, ABFUT, vamos a estar viendo positivo todo lo que venga hacia abajo, digamos. Si estamos en el brazo derecho, se nos va a arrancar todo, por tanto vamos a ver todo predominantemente negativo. Si estamos en el brazo izquierdo, se nos va a acercar todo y vamos a ver todo predominantemente positivo. Entonces, partimos con un electro normal. Y los electros normales, si alguien escuchó el intento de charla el año pasado en este mismo curso, cuando me pidieron que hiciera una charla de electros que matan gente, probablemente la mala interpretación del electro normal es lo que más gente mata. Los electros normales se definen por lo que ya veíamos y vamos a ver los valores después. Pero si ustedes se fijan, esto es ABL, o sea, está a la izquierda, por tanto todo se acerca, por tanto los complejos son predominantemente positivos. Esto es ABR, por tanto todo se aleja porque está a la derecha, los complejos son predominantemente negativos. ABF es FUT, por tanto todo se acerca, así que todo es positivo. ¿De acuerdo? Después vamos a entrar en las bipolares, pero cumplen más o menos el mismo principio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace un electrocardiograma normal? ¿O cómo podemos definir un electrocardiograma normal? Esto es normalidad, entendido como curva de Gauss, curva normal. Que el ritmo sea normal, y el ritmo normal es el ritmo sinusal. Que la conducción auriculoventricular e intraventricular sea normal. Que la frecuencia cardíaca está entre los parámetros que consideramos normales y que la repolarización sea normal. Y el tamaño, en este caso, sí importa. ¿Y por qué importa? Vamos a ver después que si tenemos mucha masa ventricular, el tamaño va a aumentar, por tanto, es un signo de hipertrofia. Pero, por ejemplo, en los taponamientos cardíacos podemos ver complejos muy pequeñitos en todas las derivaciones, y eso es un signo de que nuestro vector eléctrico está lejos de la pared y un marcador de taponamiento o un marcador de enfermedad infiltrativa, cuando hemos reemplazado células musculares por células que no tienen conductancia eléctrica, por tanto los complejos se ven pequeñitos. Cuando decimos que la P es sinusal o que el ritmo es sinusal, cuando la P tiene eje de P. Acá me van a escuchar hablar muy poco de eje porque es algo que honestamente me interesa bien poco, salvo en cosas bien específicas. Y una de esas cosas específicas es que la P sea originada cerca o en el nodo sinusal, ¿no es cierto? En términos fáciles, es que sea negativa en ABR, porque si ABR está acá y está en la aurícula y la P se conduce, la actividad eléctrica es del nodo sinusal que está más o menos en esta zona, ¿no es cierto?, hacia los ventrículos, va a arrancar de ABR, por tanto, va a ser negativa en la impresión del papel del electrocardiográfico. Si la la aurícula se polariza de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, y más bien de derecha a izquierda, va a ser positiva en las inferiores. Va a ser más o menos isoeléctrica en 3, pero es positiva en las inferiores. Va a ser positiva en ABL, porque ABL está a la izquierda y por tanto se va a acercar. Cuando el ritmo es sinusal y es normal, cuando cada P precede un QRS. Ese QRS viene a más tardar 200 milisegundos después del inicio de la P, ¿no es cierto? Y no antes de 120 milisegundos. Si está la conducción AB es de más de 200 milisegundos, bueno, algo la está retrasando. Si la conducción AB es de menos de 120 milisegundos, algo la está facilitando. Y podremos tener PR largos
o PRs cortos. Y después veremos qué es lo que pasa ahí. Decimos que un electro es normal cuando el PR entonces es de 120 a 200 milisegundos. Cuando la duración del QRS, eso quiere decir lo que se demora en despolarizarse el ventrículo, es de 100 milisegundos. Van a leer en alguna parte que hasta 110 milisegundos, pero la verdad que a los cardiólogos nos gustan los QRS lo más angostos mejores, 100 milisegundos. Cuando la P no sea mayor de 120 milisegundos de duración y no más de 2 cuadraditos chicos de altura. Volvemos al tamaño importa. Y cuando la frecuencia cardíaca sea entre 60 y 100 latidos por minuto. Si me quieren interrumpir, encantado. Entonces, ¿cómo calculamos frecuencia? El papel va a 25 milímetros por segundo, así que a lo que les gusten las matemáticas es re fácil hacer el cálculo. Pero a los que nos gustan menos, es mejor tener alguna memotecnia. Cuando dividimos 300 por el número de cuadrados grande, cada cuadrado grande contiene 5 cuadraditos chicos, sacamos la frecuencia. O 1500 dividido entre el número de cuadrados chicos, si uno quiere ser más preciso. La forma en que calculamos al ojo los cardiólogos es que dividimos 300 por el número de cuadrados grande y como no sabemos el resultado de memoria, ¿no es cierto? Sabemos que si en la siguiente R está en el siguiente cuadrado grande es 300, si está en la siguiente es 150, si está en la siguiente 75, si está en la siguiente 50, si está en la siguiente y so on. Entonces, sabemos que cuando tenemos esta distancia, el paciente está en bradicardia. 5 cuadrados grandes son un segundo. Por tanto, este paciente está a menos de 60 latidos por minuto. Entonces, en el electro anterior, esto vayan anotando, yo no envié preguntas si no tienen cómo contestar, pero anoten en un papelito y después vamos a regalar una, mentira, y vamos viendo qué contestaron. El electro anterior era normal, tenía bradicardia sinusal, tenía alteraciones de la repolarización, tenía bloqueo de primer grado, o era la B y la C correcta. La ponemos de nuevo. La frecuencia cardíaca ya les pasé el dato, tiene menos de 60 por minuto, ¿no es cierto? Y uno esperaría, en general, que la repolarización siguiera la onda R, el complejo mayor en términos generales, lo que no es cierto en las P de la derecha, pero en términos generales uno espera que la repolarización siga el complejo QRS. Y acá parecieran estar las T das vueltas en toda la pared anterior. Por tanto, si uno tuviera que poner una respuesta en esto, tiene bradicardia sinusal y alteraciones inespecíficas de la repolarización. Esto es un poco distinto. Si ustedes se fijan acá, cada P, este es un dedo largo, son una sola derivación, es la clásica tira del monitor, ¿no es cierto? Pero acá tenemos cada P precede a un QRS, los QRS son angostos, la repolarización sigue la masa del ventrículo, sin embargo, el PR dura bastante más desde el inicio de la onda P hasta la onda R o Q, como quieran llamarla en este caso, dura bastante más de 200 milisegundos. Por tanto, esto es un bloqueo B de primer grado. ¿Y por qué de primer grado? Porque a pesar de que el PR está descomunalmente largo acá, cada P conduce y lleva a un QRS. Es diferente la situación del electrocardiograma de abajo, que tiene varias panas, pero nos vamos a fijar en las P. Aquí las P parecieran en ocasiones ser conducidas, pero con un ojo un poquito más sagaz uno dice, bueno, pero el PR aquí es muy corto, así que capaz que esa P cayó ahí nomás y no está siendo conducida. Y acá aparece un escape que no tiene ninguna P visible, esta podría ser acá. Y acá tenemos otra que el PR no es el mismo que acá. Esto es un bloqueo B completo, ¿ya? Una buena forma de saber cuando tenemos bloqueos, y esos bloqueos son más allá del primer grado, es que uno tiene más P's que complejos QRS. Cuando uno tiene más P que complejos QRS, la única posibilidad es que eso sea un bloqueo. Ya veremos qué tipo de bloqueo es, pero cuando hay más P que QRS, seguro que es bloqueo y no se van a equivocar. Cuando tienen más QRS que P, suelen ser problemas bastante más graves. La conducción intraventricular es otra cosa que suele quitarles el sueño y que no sé por qué en las facultades les encanta preguntar. Y la verdad que nos interesa. Y nos interesa en la medida que le interesa al paciente, básicamente.
dijimos que el QRS no tiene que ser mayor a 110 milisegundos. Escucharon, yo alcancé a escuchar al doctor McNabb en la clase anterior, ¿no es cierto?, que hablaba de la terapia de resincronización. ¿Por qué nos interesa que el QRS no sea mayor a 110 milisegundos? Porque el corazón es una bomba hidráulica y es una bomba que es más parecida a un pomo de pasta de diente, ¿no es cierto?, con poca pasta de diente, que es una bomba hidráulica diseñada por un ingeniero. Por tanto, tiene que tener un orden de contracción que permita que tenga cierta eficiencia en la expulsión de la sangre. Por tanto, si esto no se cumple, si no se contrae en el orden que tiene que contraerse, y para eso es el sistema de éxito conductor, se hace aún más ineficiente. Y un buen marcador de que eso está pasando es lo que nosotros llamamos disincronía. Entonces el ecografista nos va a informar que el ventrículo no solamente está malo, sino que está disincrónico, que hay zonas del corazón que se contraen cuando no deben, o después de lo que deben, o antes de lo que deben. Una forma fácil de ver eso es que el QRS esté ensanchado, que no, la contracción eléctrica no dure lo que tiene que durar. Y por eso nos interesa. La verdad que actualmente toda la relevancia que se le da a la interpretación de los bloqueos con el electrocardiograma perdió un poco de importancia de que tenemos formas estructurales de acercarnos al corazón, o sea, ecocardiograma, resonancia o lo que sea. Entonces acá tenemos el primer ejemplo de bloqueo. Y vamos a ver por qué es bloqueo. Tenemos un PR que claramente dura menos de un cuadrado chico, perdón, que un cuadrado grande, así que dura menos de 200 milisegundos. Sin embargo, si ustedes se acuerdan de la segunda diapositiva que les mostré, la onda predominante en B1 no es negativa, es positiva. Y el complejo, si contamos el número de cuadraditos acá, dura casi 4 o 5 cuadrados, ¿no es cierto? Por tanto, 170 milisegundos más o menos está durando el complejo. Esto es un bloqueo completo de la rama derecha. ¿Por qué bloqueo completo de la rama derecha? Porque como el vector solo se va para el ventrículo izquierdo, la desprogresión eléctrica es solo del ventrículo izquierdo, lo que estamos viendo en B1 no es nada de ventrículo derecho, sino que todo lo que llega desde el ventrículo izquierdo. Una buena forma de acordarse es que esto parecen, por lo menos a mí, hojas de conejo, ¿no es cierto? Orejas de conejo. Si cuando uno tengan orejas de conejo en B1 o B2, el bloqueo va a ser completo de rama derecha. Si no tienen orejas de conejo que duren eso, duran menos de 120 milisegundos, un bloqueo incompleto de rama derecha. Las T negativas en B1, B2 y B3 son propias del complejo de rama derecha y en este caso no traducen patología. Este electro tiene otra pana que es bastante más sutil y es que tiene probablemente crecimiento en la aurícula izquierda. Cuando en B1 vean una fase negativa de mayor de 1 milímetro cuadrado, es porque muy probablemente hay crecimiento de la aurícula izquierda y este pareciera tener eso ahí. Entonces, orejas de conejo, bloqueo de rama derecha. Importante en clínica el bloqueo de rama derecha, claro, si ustedes no lo tenían antes, el paciente estuvo con COVID en cama 3 semanas y empieza con disnea súbita de nuevo y le aparece un bloqueo de rama derecha, bueno, eso puede estar traduciendo sobrecarga del ventrículo derecho y por tanto una embolía pulmonar. Si el paciente además tiene soplo sistólico eyectivo de la arteria pulmonar y tiene historia de bronquitis de repetición cuando niño, y ahora, bueno, puede ser estar traduciendo una comunicación interauricular. 25% de la población o hasta 20% de la población, dependiendo de lo lean, puede tener bloqueo de rama derecha con el corazón estructuralmente sano. Es probablemente lo que menos nos preocupa si es que no asociado de algo estructural en el corazón. Este es el otro lado. Acá tenemos de nuevo un PR que está normal, mide menos de un cuadrado chico, y complejos que claramente no son todo lo estilizado que nos gustaría. El complejo, esto mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 160 milisegundos. Y si se acuerdan de nuevo del primer mono que les puse, con cómo es el scout de los electrodos, nos vamos a dar cuenta que es cierto, en B1 es predominantemente negativo, pero en el complejo no dura tanto, y nos empieza a faltar aquí algo. No tenemos R ahí. Y si se fijan con un poquito más de detalle, desaparece la Q en B5 y B6. Siempre que tengan R monofásicas en 1 y en B6, algo raro hay. En este caso, tenemos una P que conduce y produce un QRS. Por tanto, este ritmo es sinusal.
tiene una frecuencia que está dentro de lo que consideramos normal también, así que el ritmo sinusal, esto no es otra cosa. Sin embargo, tenemos R monofásica con QRS ancho. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuál es la gracia del bloqueo completo de rama izquierda? Es que suele ir asociado a patología estructural del corazón. Y las generaciones mayores, incluso a la mía, cuando no tenían imágenes, esto era signo de cardiopatía. ¿Por qué? Porque al existir bloqueo rama izquierda, no podemos tener ninguna evaluación estructural del corazón, salvo en esa época la oreja y el fonendoscopio. Por tanto, era muy difícil saber qué es lo que estaba pasando abajo. Hasta el día de hoy, el bloqueo rama izquierda, yo soy cardiólogo intervencionista, es una buena fuente de llamados innecesarios a las 3 de la mañana, porque para que esto sea infarto, tiene que ir acompañado de dolor torácico típico o equivalente anginoso y un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición. Para que un bloqueo de rama izquierda sea de reciente aparición, requiere que la descendente anterior se haya ocluido antes de la primera septal y que el GIS esté sufriendo por isquemia y eso provoque el bloqueo de rama izquierda. Son infartos muy grandes que, de nuevo, si se pasan, pueden ser desastrosos. Si me quieren interrumpir, todo lo que quieran. Este es un poquito diferente y tiene una trampa. Tenemos un complejo ancho que tiene unas cosas raras acá, ¿no es cierto? Y estas cosas raras, y este marcapaso específicamente, no es un marcapaso normal, este es un resincronizador. ¿Y por qué yo sé que es un resincronizador? Porque veo espigas antes de cada complejo ventricular, pero hay dos espigas. Si ustedes ven un poquito más cuidadosamente, no hay una sola espiga, sino que son espigas dobles. Y esas espigas dobles son porque tienen doble estimulación ventricular. Y este es un resincro que no hizo mucho la pega, porque el QRS sigue igual de ancho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un PR que es normal, pero la estimulación del ventrículo es artificial, es con un marcapaso. ¿Qué está haciendo este marcapaso? ¿Está funcionando bien? Está funcionando perfecto, porque es capaz de leer la aurícula y de seguirla estimulando el ventrículo. Así que acá no hay ninguna magia, más que ver qué es lo que pasa. Tenemos una aurícula, espiga, ventrículo. El marcapaso lee la aurícula, espera lo que está programado que espere, 160 milisegundos, y descarga. ¿Ok? Que no se les olvide eso, las espigas de los este es una espiga grande, ¿no? Porque es un resincro, las espigas de los marcapasos actuales que son bipolares son súper chicas, sobre todo las auriculares. Así que hay que verlas con cuidado. Así que en el electro anterior tenemos bloqueo de rama derecha, no, porque no teníamos oreja conejo. Bloqueo de rama izquierda, sí, porque si ustedes se fijan, lo que está estimulando el marcapaso es específicamente el ventrículo derecho, así que la morfología de bloqueo de rama izquierda. Pero lo que vemos es una espiga marcapaso. Así que en estricto rigor, bloqueo de rama izquierda esto no es, porque es estimulación por marcapaso, y lo que estamos viendo es espiga del marcapaso. Si quieren leer las preguntas que han ido apareciendo, encantado. Doctor, Esta parte, sí, perdón. Ignacio Grant pregunta, ¿qué traducen los extrasístoles bigeminales? El bigeminismo es un invento electrocardiográfico. Se llama bigeminismo cuando tienes un latido sinusal y un latido ventricular. El bigeminismo no es otra cosa que expresión de un automatismo celular. No traduce nada más que dos cosas, que el riesgo que eso, algo mayor de que esa taquicardia, no esa taquicardia, que esa extrasistolía pudieran en algún momento comandar la actividad eléctrica del corazón y transformarse en un ritmo ventricular. Pero el bigeminismo por sí solo no describe ninguna patología específica, digamos, ¿ya? Es una forma de describir los hallazgos electrocardiográficos que es uno sí, uno no. Es un bigeminismo. Perfecto. También Josefina Sandoval pregunta, frente a un bloqueo de rama izquierda que no cumple criterios de Barbosa, ¿puede ser un infarto? A ver, los criterios de Agarbosa son una sumatoria de criterios que antiguamente se llamaban criterios de Millis. Cuando uno tiene, sí, puede ser un infarto, pero lo que hay que tener, a ver, la gente que tiene bloqueos de rama izquierda se puede infartar de cualquier territorio,
¿de acuerdo? Y eso significa que se va a infartar de la circunfleja, de la derecha o de la descendente anterior, o de una diagonal o una marginal o de cualquier rama. Los criterios de Garbosa pretenden lograr identificar infartos en presencia de un bloqueo completo de rama izquierda, que no es lo mismo, y aquí es donde viene la confusión con el nuevo bloqueo de rama izquierda, que es indicación de trombolisis o de hemodinamia de urgencia, que es cuando normalmente la razón por la que nosotros tenemos llamado a las 3 de la mañana es no porque cumple o no cumple los criterios de Garbosa, sino que es porque lo confunden con la aparición de un nuevo bloqueo completo. Si se puede infartar, sí. El diagnóstico de infarto, el electrocardiograma es una de las patas, no es la única pata. Por tanto, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Los infartos siempre son, o el electrocardiograma es infalible para los infartos? No, pues no es infalible para los infartos, porque va a depender de qué arteria se está infartando y qué tan grande sea el territorio que está en el scout del electro, para que este sea percibido. Así que sí puedes tener un infarto con electro normal y puedes tener un infarto con un bloqueo completo de la izquierda sin que cumpla el criterio de infarto de Garbosa. Y eso va a depender de un tropel de cosas diferentes. Por tanto, el diagnóstico de infarto, el electro es una de las 3 patas de una mesa que necesita 3 patas para firmarse, no solo una. ¿Seguimos? Sí. Estos son electros que te pueden hacer pasar un mal rato o dar explicaciones desagradables a la familia y al señor juez, como se ha puesto de moda desgraciadamente en los últimos años. A ver, este es un electrocardiograma que la verdad debería ser capaz de reconocer un traumatólogo, un dermatólogo y cualquier médico independiente de la especialidad que tenga. Porque sin lugar a dudas que incluso este año la principal causa de muerte en Chile va a ser la enfermedad coronaria o los accidentes vasculares, si quieren sacarlo del área de la cardiología en general. Por tanto, este es un electro con supradesnivel del segmento ST. Y los electrocardiogramas con supradesnivel del ST, si se acompañan en el contexto adecuado, son infarto por oclusión de alguna arteria. En este caso, tenemos supradesnivel del ST, que es súper claro, de B2 a B4, algo en B5. Por tanto, este es un infarto de pared anterior. La arteria ocluida es la descendente anterior, muy probablemente después de la primera septal. Compromete D1, porque D1, si ustedes se acuerdan dónde estaba, está mirando la diagonal. Y compromete a BL por lo mismo, porque está mirando la diagonal. Y la oclusión de la arteria es seguro antes de la primera diagonal y probablemente después de la primera septal. Así que este es un electrocardiograma que no debieran olvidarse jamás. Y ahí aparece la lápida, ¿no es cierto? Aunque no lo crean, son electros que se siguen pasando por las razones que sean. Da lo mismo, porque mira, yo pienso en realidad que es muy joven, o yo pienso que en realidad es muy viejo, o yo no creo que esta sea la forma clínica de presentación. Este electro no es un electro que los pueda hacer quedarse tranquilos. Así que no se les olvide, cuando tengan forma de lápida en el segmento ST, eso es probablemente cierto. Así que en el electrocardiograma anterior, ya se los dije, la arteria ocluida es la descendente anterior y este es un infarto con supradesnivel del ST. ¿Por qué es importante el infarto con supradesnivel del ST a diferencia de los otros infartos? Porque el tiempo es fundamental en el pronóstico de los pacientes. Y en la medida que antes destapemos esa arteria, sea por métodos químicos o mecánicos, el pronóstico de ese paciente va a ser infinitamente mejor. Esto no se les puede olvidar, ¿de acuerdo? La elevación del segmento ST es isquemia miocárdica transmural y es la que manda. Este es otro electro que tiene supradesnivel del ST, ¿no es cierto? En una pared diferente, de 2, de 3 y ABF. Este es un infarto de pared inferior. Podemos después, si quieren, discutir más adelante si esto es más circunfleja que derecha, pero esto es un infarto de pared inferior y la verdad que de ahí para adelante el resto es un poco chamullo. Sin embargo, de tarde en tarde nos encontramos con que les preocupan a los derivadores los otros hallazgos.
Este no tiene imágenes especulares en la pared anterior, pero muchos de los infartos de pared inferior tienen infranivel del ST en la pared anterior. Y acá podríamos pensar que hay paredes más importantes que otras, pero la verdad que el supra manda. Por tanto, aunque yo tuviera toda la pared anterior infranivelada, el supra es lo que manda y es lo que tiene que determinar mi conducta, que es la reperfusión. Y de nuevo, si aparecen con forma lápida, probablemente sea cierto y no se les puede olvidar. Esa es otra forma de acordarse que si eso está supradesnivelado, no puede ser una buena noticia. Y no se pueden hacer los lesos con este electrocardiograma. Algo que se confunde con cierta frecuencia con el supradesnivel del ST es la repolarización precoz. La repolarización precoz es normal y se define, cuando lo lean no van a encontrar nunca una definición decente, pero es básicamente la elevación del punto J de la unión del QRS con la onda T. Y el contexto normalmente que uno ve, la repolarización precoz, es un contexto muy diferente del infarto con suprannivel del ST. Estos son pacientes harto más jóvenes que no consultan por dolor opresivo retroesternal o disnea, ¿no es cierto? Que no tienen síntomas de infarto y que por la razón que sea se les toma un infarto. En ocasiones, incluso nosotros nos encontramos con pacientes fumadores, ¿no es cierto?, obesos y sedentarios que tienen un dolor dudoso, que tienen este electrocardiograma. Y esa es la razón por la que hospitalizamos pacientes y existen unidades de dolor torácico y de otras cosas. No siempre los electros son diagnósticos. Una buena forma de acordarse que esto no es tan problemático es eso. ¿De acuerdo? Esto tiende a ser cóncavo y de nuevo es elevación del punto J más que una elevación del segmento ST. Esto es algo completamente diferente y nunca he entendido por qué siempre se acuerdan de este electrocardiograma y no del resto. Denle 30 segundos al electrocardiograma. Este electro tiene los complejos donde corresponde que deberían estar, ¿no es cierto? El PR es corto o normal, el ABR está dado vuelta, así que el ritmo parece ser sinusal, ¿no es cierto?, con un PR que es normal. Sin embargo, cuando empezamos a mirar con un poquito más de detención, nos damos cuenta que tiene infradesnivel del ST, que la isoeléctrica está ahí, en B2, en B3, B4, y si uno es un poquito más hocicón de pensamiento, como decía mi abuelo, tiene un poquito de supra en B6. Este electrocardiograma, que acá yo lo saqué de internet, es exactamente el electrocardiograma de la última complicación mecánica que tuve hace exactamente un mes atrás en plena pandemia. Porque lo vieron, dijeron, mira, no tiene supra, y lo mandaron para la casa. El paciente llegó con la válvula mitral rota. Y si ustedes se acuerdan de anatomía, cuando se rompe la mitral, es porque probablemente esté comprometida la circunfleja. Y lo voy a linkear con la pregunta del bloqueo completo de rama izquierda e infarto. La representación de la circunfleja, si ustedes se acuerdan de nuevo del corte que les hice y dónde están puestos los electrodos, es súper mala, porque la circunfleja, como el nombre lo dice, es circunfleja, está metida para detrás del corazón. Y de 6 suele mirar hasta la pared lateral del ventrículo izquierdo, pero no mucho más allá. Por tanto, no es muy difícil pensar que si pongo un electrodo opuesto a B2, este infra, lo voy a ver como supra. Este es el clásico infarto látero-posterior o posterolateral, llámenlo como quieran, por oclusión de circunfleja, que suele tratarse como sin supradesnivel del ST y que, desgraciadamente, por mucho que se queje el paciente de que no se le quita el dolor, no se hace nada más y se completa el infarto. El número de electros normales con circunfleja ocluida, para quienes hacemos intervencionismo, es un hallazgo muy, muy habitual. Este otro electrocardiograma es para asustarse en serio y tiene varias cosas para asustarse. Vamos a pensar que el paciente no viene corriendo la maratón de Santiago, ¿no es cierto?, sino que consulta por dolor torácico.
Y tienen ya varias cosas que llaman la atención. Primero que está taquicárdico, ¿no es cierto? Si ustedes pescan un QRS que caiga en una línea, acá, la siguiente línea dijimos que era 300, la siguiente línea es 150, o sea, viene taquicárdico. Eso no puede ser bueno que alguien llegue a consultar con 150 latidos por minuto. Algo está pasando. Y segundo, sin tener el ojo muy entrenado, uno empieza a ver el ST que se cae de la isoeléctrica en un gran número de derivaciones. Uno dice, bueno, tiene el ST difusamente caído. A mí me enseñaron que cuando las cosas eran difusas no dependían de las coronarias. Y puede ser cierto. Si el tipo tiene 26 años, ¿no es cierto? Tiene dolor con tope inspiratorio, tuvo un cuadro febril 3 días antes y tiene frote, bueno, hicimos el diagnóstico, esto es pericarditis, ¿no es cierto? Y se nos acaba el cuento. Pero si el paciente es un paciente diabético, tabáquico y obeso y el dolor y viene por disnea, pálido, sudoroso, ¿no es cierto? Mal perfundido, es difícil que esto sea pericarditis, algo está pasando. La clave de lo que pudiera estar pasando está en ABR. Si ustedes se fijan, ABR tiene un poquito de supra del nivel del ST. Este es un detalle. A mí me basta y al paciente también le va a bastar con que ustedes le hayan hecho una buena historia y hayan visto los supradesniveles acá. Algo está pasando y algo raro está pasando y está a 150 por minuto. Suficiente para preocuparse. Sin embargo, van a estar aún más preocupados si ven el ABR supradesnivelado del ST. Esto es marcador de enfermedad de tres vasos tronco. La sensibilidad no es muy buena, es como el 75%, pero es harto específico. Cuando se ve infradesnivel difuso y supradesnivel del ST en ABR, la probabilidad de que sea enfermedad de tres vasos o tronco es alta. Si el paciente además cumple los requisitos, que eso lo obtuvieron ustedes por la historia clínica, estamos en un problema que más vale la pena apurarse. Este es otro electro que es súper inocente, pero que suele ser causa de desastres mayúsculos. Vamos por orden. Tiene P, ahí hay una cosa rara, ¿no es cierto? Pudiera ser una P. Pero si es una P, resulta que es una sola y una no es ninguna, y además tendría un PR largo y después no veo más P. Así que este ritmo sinusal no pareciera ser, ahí hay otra cosa que pudiera ser, pero no hay, acá no tenemos una P que tenga QRS continuo ni que tenga eje de P. Segundo, tiene una característica única y que la hace sí y solo sí una fibrilación auricular. ¿Y cuál es esa? Es que es irregularmente irregular. La única arritmia, incluso con complejo ancho, que es irregularmente irregular, es la fibrilación auricular. Y por tanto, acá tenemos unos complejos QRS súper lindos, pero que están tan desordenados que la única posibilidad es que esto sea una fibrilación auricular. Es que aparecen de ratos ondas que parecen P, sí, claro. Basta que el frente de onda en las aurículas sea un poquito más organizado para que lo que yo capture en el electrocardiograma sea algo que imite una P, pero que no es una P. ¿Por qué es importante reconocer las fibrilaciones auriculares? Porque si uno reúne el resto de las condiciones, la probabilidad de trombo pudiera ser eventualmente muy alta. Incluso en gente joven, si tiene la mala suerte que está en FA porque tiene una tirotoxicosis, la probabilidad de trombosis y embolía es alta. Y porque es una arritmia súper frecuente y que deberían ser capaces de diagnosticarla tomándole el pulso al paciente y corroborándola con un electrocardiograma. Esto es probablemente la más temida de todos los electrocardiogramas, pero yo nunca he entendido por qué se enredan tanto. Esto tiene P, yo creo que tiene P. Ahí hay una probablemente, ahí hay otra probablemente. Por aquí hay otra. Pero como yo les dije antes, si hay más P que QRS es bloqueo, pero cuando uno tiene más QRS que P, estamos en un problema. Y acá tenemos más QRS que P. Y yo les acabo de dar una clave. Pareciera tener unas P que van por su lado y unos complejos QRS que van por otro, más rápido. Por tanto, este es un ritmo que no se origina en las aurículas, por tanto es ventricular. Bueno,
además de complejo ancho, ¿no es cierto? Así que si nos vamos para atrás, y como les encanta pensar a los internistas, aunque se enojen, es una taquicardia de complejo ancho, por tanto, probablemente o es una taquicardia con aberrancia o es una taquicardia ventricular. Los cardiólogos pensamos al revés. Los cardiólogos decimos, mira, esta cuestión es una taquicardia de complejo ancho. Pues una taquicardia con aberrancia sí pudiera ser, pero lo que yo veo es que aquí pareciera haber una P, aquí pareciera haber otra P, capaz que esa también sea una P, que no tiene nada que ver con los QRS. Por tanto, no tengo disociación aurículo-ventricular. Hay dos arritmias que pueden disociar las aurículas de los ventrículos. Una es de neonato y tiene los complejos angostos, se llama JET, da lo mismo, ni los pediatras la ven. Y la otra es taquicardia ventricular. Por tanto, esto es una taquicardia ventricular. Y la verdad que no se compliquen mucho. Acá importa mucho cómo está el paciente. El paciente tiene pulso, bien. El paciente está con la hemodinamia estable, bien. Tenemos tiempo para pensar y para hacer las cosas. El paciente no tiene pulso, el paciente está con hemodinamia inestable, bueno, la respuesta sigue siendo la misma. Carguen el desfibrilador, sincronicen y descarguen. Por tanto, el pavor de enfrentarse a las taquicardias ventriculares no tiene que ser diferente al pavor que tengan de ver un paciente que está grave o que no está grave. Que el paciente llegue caminando no significa que no sea taquicardia ventricular, ¿de acuerdo? Que el paciente no tenga pulso, bueno, probablemente sea taquicardia ventricular, pero no es la única razón. Este es un caramelito y quiero que se fijen porque es un electro que, si uno lo mira a la rápida, pudiera ser normal, ¿no es cierto? Pero tiene algunas cosas que no quiero que se les olviden porque cuando les hagan clases, les van a decir, mira, si el paciente tiene dolor y el electro es muy inicial, va a tener T altas. Bueno, cuando les digan eso, pregúntenle a quien les diga eso, ¿qué es lo que significa una T alta? ¿Cuánto mide una T alta? Y yo les aseguro, les puedo postar el auto, la casa y el sueldo un mes, que nadie les va a poder decir que es una T alta. ¿Cuánto mide una T alta? En B3 la T alta, la T puede medir hasta 13 milímetros. Y esta, si ustedes cuentan aquí, son 5, 10, 11, 12, 13. No mide más de 13 milímetros. Así que, por tanto, esta que sí es una T alta, mide 13 milímetros ahí. ¿Por qué es T alta? Bueno, las T altas no se definen por la altura, se definen por la amplitud de la base. Si ustedes se acuerdan de cómo repolarizan los electrocardiogramas, esto es una onda que parece que es cóncava y acá se nos ven angosta la base. Esto, si ustedes se lo muestran a un nefrólogo, les va a decir, mira, el paciente tiene potasio 7,5 y probablemente la apunte en medio. ¿De acuerdo? Esto es una electrohipercalemia, que no se les olvide nunca. El electrohipercalemia cambia dependiendo del nivel de potasio. Es un electro muy parecido a un infarto con oclusión de la arteria en los minutos iniciales. Esto es lo que ustedes pueden ver también. La razón que se argumenta es que al cortar el suministro de oxígeno y al caerse la cadena ATP, la bomba sodio potasio deja de hacer intercambio, por tanto hay hipercalemia celular y por tanto las imágenes que uno puede ver en el electrocardiograma de una oclusión de arteria antes del supranivel del ST es muy similar a esta. Para que no se les olvide los niveles de potasio, hagan cuenta que ustedes fijan el complejo en la P, lo pescan de la punta de la T y empiezan a tirarla. Lo primero que van a tener va a ser elevación y T angostas y altas. Después de eso van a empezar a ensanchar el QRS y finalmente van a alargar el PR o provocar un bloqueo. Esos son con niveles de sobre 9 probablemente de potasio. Pero esto que no se les olvide porque es una buena razón que a veces no viene en la historia, digamos, de que el paciente está en falla renal y lo que necesita no es un cardiólogo, sino que bajarle el potasio y el nefrólogo. Así que no se le olvide la importancia más que la altura, es cuánto miden dentro. Así que todo lo que yo quise hacer con esto es básicamente una invitación a que hagan esto. El electrocardiograma es un elemento más del análisis que ustedes hacen al paciente. Quienes trabajan en la atención primaria saben que cuando activan desde los SAPU, ¿no es cierto? Y los que trabajan en Santiago y llaman al hospital del tórax,
muchos de nos que les contestamos a las 3 de la mañana de no muy buena manera cuando nos dicen, mira, doctor, tengo un paciente que consultó porque tenía cefalea intensa y le hizo un electro y en ese momento no les corta el teléfono, ¿ya? Porque la verdad es que lo que debieran hacer es esto que parece chiste, pero es la realidad. El electrocardiograma es una parte más de la evaluación que requiere el paciente. Si el paciente tiene síntomas y signos donde el electrocardiograma les pueda contestar alguna duda o les pueda terminar de hacer el diagnóstico, fantástico. Si el paciente viene por una fractura de rodilla, la verdad que el aporte del electrocardiograma, salvo que sea para diagnosticar el TEP o darle el paso operatorio, no es mucho más que eso, ¿no es cierto? De nuevo, muchas gracias por la invitación. Espero haber logrado transmitirles algo. De nuevo, enseñar a leer el electrocardiograma en media hora es un poquito difícil, pero veamos si podemos completar con las preguntas y con la discusión del final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas. Una es de Daniel Cereceda. Pregunta, en el electrocardiograma con repolarización auricular precoz, ¿la onda R alta en D2, D3 sería un indicativo de qué? A ver, perdón, de nuevo, porque hizo una mezcla de cosas. Aquí estoy leyendo, dice con repolarización auricular precoz. Sí. No existe repolarización auricular precoz, porque la repolarización de la aurícula queda cubierta por el complejo QRS, así que tú no la ves, ¿de acuerdo? La onda R alta, lo que pasa es que tú no tienes, de nuevo, por eso yo les decía, la onda R alta en D2, D3, las R no son altas, son angostas, y eso es lo que las define como altas, ¿de acuerdo? Son ondas, perdón, la onda R, estoy pensando en la T, porque mezcló repolarización con onda R. Así que la onda R alta en... no sé lo que me estás preguntando, Daniel, si quieres abrir el micrófono y hacer la pregunta, porque normalmente tú tienes, la R es alta en D2, D3, salvo que tengas una desviación importante del eje a izquierda. Cuando tú tienes el eje sobre 30 grados, la onda predominante en D2, D3 es la S, pero normalmente con ejes que van de menos 30 grados a más ciento y tanto, tú tienes D2, D3 ahí son positivas, así que no sé qué me estás preguntando exactamente. Estamos viendo si le podemos activar el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la charla, fue bastante explicativa, sobre todo para nosotros que estamos recién aprendiendo sobre electrocardiograma. Mi pregunta apuntaba a que en uno de los electros que usted mostró, que era una repolarización precoz, no recuerdo si usted dijo auricular, se veía una onda R dentro del complejo QRS que era bastante como picuda. Sí, lo que pasa, a ver, sí, ya ahora te entiendo. No, la repolarización precoz es repolarización ventricular, no auricular. Las ondas R que tuviste que son súper altas son porque son fenómenos normalmente de gente joven. La repolarización precoz es un fenómeno habitualmente de gente joven. Los complejos QRS en gente joven son normalmente más grandes. De hecho, nosotros haciendo una apuesta ultra nerd, jugamos a apostar si el electro es de mujer, si es hombre, si es joven, y normalmente les apuntamos, ¿ya? El electro que les mostré de una persona joven y tienen estos complejos que son bastante más grandes. Por eso los criterios de hipertrofia sirven para gente mayor, cuando los lean por ahí, que no se les olvide que los criterios de hipertrofia son para gente mayor de 40, no aplican para gente menor de 40. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Después, acá hay alguien, porque esta es una muy buena pregunta, dice Javier Alarcón, cada vez que hay un desnivel en B2, ¿sería recomendable pedir derivadas posteriores? Sí, la verdad que es súper atingente. Normalmente tú no ves, en general a los cardiólogos nos gustan dos derivadas que representen un mismo territorio que estén pescadas, digamos, pero cuando uno tiene infranivel de 1 o de 2, sobre todo cuando el paciente no responde a medidas iniciales, las posteriores son súper necesarias porque te pueden mostrar infarto posterior y el supraposterior. Es un error súper frecuente que tengan el electro, yo les mostré, el paciente continúe con angina, pero como no tiene supra,
bueno, sacan las cosas normales, le dieron aspirina, le metieron morfinita, ¿no es cierto?, un poco nitro, y nadie pesque mal, Cristiano, hasta que ya completa el infarto. Entonces, la verdad que tomar posteriores con infra del nivel de la pared anterior es una buenísima idea. ¿Cuándo va a ir de derivada derecha? Siempre que tengas infarto par inferior, tú deberías tomar derivada derecha. Se van a encontrar con un compromiso muy frecuente eléctrico del ventrículo derecho. Eso no quiere decir que tengan clínica D, pero es muy elegante que los infartos de par inferior vengan con un B2R y un B3R. Si ustedes piensan, el B1 sigue siendo B1, digamos, sigue siendo una derivada derecha, si la quieren exponer de esa forma. Pero siempre que tengan infartos de pared inferior, o sea, de 2, de 3 y ABF, tomen derecha. Ya, es semántica, María Eugenia, me está preguntando cuál es la diferencia en el electrocardiograma entre lesión o isquemia subepicárdica. Es absolutamente semántica. Cuando uno tiene... casi una cuiquería, digamos. Cuando uno tiene isquemia, no tiene lesión, ¿de acuerdo? La lesión es una mala traducción del inglés de injury, y viene de ahí, pero lo que uno tiene es isquemia, ¿de acuerdo? O sea, si uno tiene supra nivel del ST, lo que tiene es isquemia subepicárdica. El que eso vaya a dejar lesión, bueno, va a depender de varias cosas, muchas de ellas que no tenemos idea, pero entre otras del tiempo de apertura de la arteria. Pero el lesión es una mala traducción del injury. Constanza Saldaña pregunta, en un electrosugerente de TB, en modo práctico clínico, ¿cuándo podemos analizar si una FA con aberrancia? Y si el paciente está estable, lo analizo y voy dirigido a desfibrilar. Es una súper buena pregunta, Constanza. No es tan fácil. Yo no les quise mostrar un electro que es especialmente aterrador, que es la fibrilación auricular preexcitada, porque es una fibrilación auricular que tiene un áspar específico, ¿no es cierto?, donde o un porcentaje muy grande de los circuitos eléctricos auriculares pasan al ventrículo. La respuesta está en lo que te dije yo, es la única arritmia que es irregularmente irregular. Ahora, cuando tú tienes un paciente muy rápido, esa irregularidad puede ser difícil de pesquisar en un electrocardiograma. Si el paciente está comprometido desde el punto de vista hemodinámico, sincroniza el desfibrilador y cardiovértelo con el modo de sincronización activado. Ahora, si tú sospechas que es FA, parte con energías más altas. Cuando uno tiene taquicardias ventriculares, se puede dar el lujo de sacarlo con energías muy bajitas, 100 joules, incluso 50 si uno es un poquito más valiente, pero la fibrilación auricular no te va a responder a eso, y el primer chispazo debería ser por lo menos a 150 joules. Yo creo que las contesté esas que van saliendo. La fibrilación auricular preexcitada es, la verdad que en Chile la respuesta del tratamiento de eso es la cardioversión eléctrica. No tenemos procainamida, que es el único antiarrítmico endovenoso que se puede usar, y es muy difícil de encontrar en los carros de paro de los servicios de urgencia, ni públicos ni privados, un fármaco que prácticamente no existe. Así que la alternativa de esos pacientes llegan comprometidos es sincronizar el desfibrilador y cardiovertirlo. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Estuvo muy buena, muy clara, muy precisa. Le agradecemos mucho por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes. Gracias, suerte con el curso. De nuevo se han pasado de amables y preocupados, cosa que no es habitual en los que llevamos en el negocio de estos varios años. Así que se agradece. Si les puedo volver a ayudar, encantado. Muchas gracias, doctor. Okay, por supuesto, doctor. Antes Muchas gracias. Antes de cerrar la jornada de hoy, les tenemos unos recordatorios. Recuerden que les subimos un instructivo para completar sus inscripciones ICP a aquellos que no han podido completarla aún. Está en nuestro Instagram. Acuérdense que esto es muy importante, es importante que tengan acceso a su número, ya que la asistencia la estamos asociando al número ICP, por lo tanto